Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a podar. Anika y yo llevamos esta semana podando sin parar, como locas. Os podéis imaginar que aquí tenemos bastantes cosas que podar. No podamos todo todos los años, algunas cosas podamos cada 2 años. Pero vamos, siempre, cada año hay algo que podar. Con estas podaderas eléctricas la verdad es que hemos estado muy contentas, lo hace todo mucho más fácil. Y hemos estado podando todo y haciendo un montón de montones como este por toda la finca, que pronto agruparemos y con suerte trituraremos. Tengo mucha ilusión, no dejo de decírselo a Anika, de triturarlo todo. Pero bueno, nuestro próximo proyecto son estos tamarix que hay aquí a lo largo de este camino, que están un poco salvajes y bueno, queremos ponerlo bonito. Eso, hemos estado podando granados, todos los olivos grandes del vergel, los frutales del vergel y bueno, los granados, algunos de los granados que hemos podado son los que injerté hace un par de años y muchos me habéis preguntado en varios vídeos que cómo están esos granados y siempre se me ha pasado enseñároslo, así que os voy a enseñar ahora cómo los hemos dejado podados para que veáis que los injertos han cogido. Ahora mismo no tienen hojas, pero bueno, os los enseñaré. Primero vamos a podar aquí estos tamarix. Estas son las podaderas eléctricas, son, ¿cómo decirlo? Una maravilla, como la salvación de la poda. Hay que tener mucho cuidado, obviamente, porque esto poda unas ramas gordas y el dedo te lo quita sin ningún problema. Así que con cuidado y con ánimo. Vamos. Ahora vamos a agrupar todos los montones porque para cuando trituremos nos gustaría tener los montones, digamos, localizados y cuantos menos montones mejor. Tenemos el pelo lleno de tamarix. Yo creo que tengo algo en el pelo en todos los vídeos y ya no sé cómo evitarlo. Bien, vamos a recoger montones. Ya tenemos aquí un montón. Este montón no lo hemos pensado bien y está justo al lado de la valla del huerto. Espero que no entren los pavos por ahí. Muy bien, Anika. Este montón de ramas de olivo es todo lo que hemos podado de los olivos, diría centenarios, pero para mí que tienen más de 100 años, o sea, que más que centenarios, no sé si llegan a milenarios, pero bueno, son olivos bastante grandes que se trasplantaron aquí hace muchos años, yo no los recuerdo. Y los podamos cada 2 años o así y siempre sale bastante poda. Tengo muchas ganas de triturar todo esto también. Tenemos por ahí otro montón que hay que agrupar y ahora os enseño los granados. Os voy a enseñar los granados. Si os acordáis, creo que no fue el invierno pasado, sería el invierno anterior. Bueno, invierno no, creo que lo hice en abril o así. Aquí tenemos una fila de granados que los plantamos todos hace unos cuantos años y plantamos granados bordes, lo que se llama bordes, que no son variedades injertadas, creo que por lo general se siembran de semilla, con lo cual pueden ser cualquier cosa porque es reproducción sexual, con lo cual hay mucha variabilidad genética. Bueno, el caso es que la mayoría hacen granadas ya sea muy ácidas o tienen las semillas muy duras y por lo general no son las que más nos gustan comer a las personas. Entonces los plantamos pensando que algún día los injertaríamos y hace 2 inviernos me regalaron unas tijeras, unas podaderas de injertar, que pondré por aquí en la descripción o por aquí arriba el vídeo en el que injerto estos granados para que veáis. Y no todos han cogido, pero muchos sí,
y como han cogido y el árbol ha crecido también, las partes que nos han injertado, entonces este año los hemos podado de manera que hay sitio y luz para que crezca el injerto. Veréis, estas dos ramas de aquí están injertadas y esta no. Aquí está el injerto que hice, que lo tapé con esta cinta para que conserve la humedad y como veis, mirad lo que ha crecido, bastante. Y este también, que ha crecido bastante menos. Y por aquí, como veis, hemos podado todo lo que no es injerto. Y aquí había ramas que estaban tapando los injertos. Esta rama la hemos podado ahora. ¿Veis? Tenía aquí una rama que iba por encima de este injerto. Pues la hemos quitado. Con lo cual, los árboles están un poco raros en cuanto a forma, un poco como desequilibrados, porque las ramas injertadas siguen muy pequeñas y lo que ha ido creciendo de lo no injertado, pues está bastante más grande. Pero creo que en la mayoría dejaremos una rama que no está injertada. Algunos no ha cogido el injerto y creo que no los voy a volver a injertar porque hacen unas granadas decentes y sobre todo porque tenemos bastantes granados de variedades buenas que, bueno, esto podría ser para los pavos que les encanta. Y otra cosa que os quería decir es que obviamente el invierno pasado yo ya podé estos granados, pero cuando haces injertos obviamente tienes un árbol que ya está y injertas una rama y tu ramita está muy pequeña y obviamente el árbol va a dedicar la energía donde mejor fluye, ¿no? Y va a fluir mejor en la rama ya existente y en los injertos, pues antes de que prenda el injerto cuesta más que fluya la savia por ahí, con lo cual siempre vas a tener como crecimiento alrededor de tus injertos que si no lo podas en verde mientras está creciendo, el injerto, bueno, va a estar más a la sombra porque lo está tapando las ramas de lo que no está injertado. Y bueno, lo que quiero decir es que me gustaría haberlo hecho antes, pero lo que voy a hacer esta temporada es venir a podar en verde a lo largo de la primavera y verano, mientras está creciendo el árbol, y quitar las partes no injertadas para que no le hagan sombra y no compitan con las ramas injertadas. Pero bueno, este árbol ha salido bien, ahí hay otro, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 9 árboles que injerté, que hice varios injertos por árbol, han prendido 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual, más de la mitad, y lo dicho, podría haberlo hecho mejor para que salieran mejor. Y a ver si esta primavera injertamos algunas ramas más que sí que me gustaría injertar. Pero bueno, os enseño alguno más. Este árbol también ha prendido el injerto. Como veis, esta rama no está injertada y aquí es donde injerté hace 2 años. Entonces le hemos dejado toda la rama que tiene el injerto. Este injerto, ha vivido 2 temporadas, 2 primavera, verano y otoño. Ha crecido bastante, la verdad es que estoy bastante contenta. Y hemos podado toda esta parte de este árbol para que no compita, lo dicho. Y eso, a ver si esta primavera y verano los podo mejor para que no compitan en verde. Pero bueno, aquí está el injerto. Ya podríamos quitarle las gomas estas, pero bueno, todavía no lo hemos hecho. Estoy bastante orgullosa, nunca pensaba que iba a poder injertar, porque lo había probado varias veces antes, pero he de decir que estas tijeras, estas podaderas injertadoras, o como se llamen, van muy bien. Veis, aquí otro. Este árbol también, aquí es donde injertamos. Pero bueno, aquí también hemos podado y yo creo que, por ejemplo, este árbol ya no lo voy a podar más, no me apetece injertarlo aquí, tengo ganas de que ya vayan creciendo, entonces lo que haremos es priorizar la rama injertada y ya está. A lo mejor algún día, si esto está suficientemente bonito y vamos quitando esto, se puede quitar esta rama entera. Pero bueno, ya iremos viendo. Este granado lo injerté y no prendió. Y este chiquitín le quité todo y lo injerté por varios sitios y prendió este, que se había hecho más grande, pero los caballos me lo pisaron. Pero bueno, por lo menos sigue vivo. Y he dejado aquí 2 ramas más porque creo que esto lo podré injertar, no sé si este año o el año que viene, pero bueno, este sí que lo podríamos injertar más. Y nada, hay alguno que otro más por ahí arriba, pero por lo general estoy bastante orgullosa. Injertaré más. También injertamos algunos manzanos y algunos perales que también han prendido, pero bueno, que muy bien los injertos. No sé si vamos a seguir podando hoy. Ayer fuimos... Uy, Neo. No está tan contento. Neo, no. Ven aquí. Ayer fuimos al vivero otra vez. Para, Neo. Para, ven aquí. Ven aquí. Te abro abrazo. Ven aquí.
Eso. Ayer fuimos al vivero y compramos más frutales para el vergel nuevo. O sea que quizá nos pongamos a hacer unos agujeros. Es un día tranquilo con trabajo de otoño-invierno. Sacar lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Vamos. Realmente hemos podado prácticamente todo lo que queríamos podar. Hay algunos arbustos y arbolitos que quedan por podar, pero sobre todo nos quedan todas las palmeras, tanto las pequeñas como las grandes. Las palmeras sí que podamos palmeras todos los años. No las podamos todas todos los años, pero prácticamente sí. Lo necesitan, sobre todo las bajas, como esta, las que son más bajitas. Se meten en el camino, te dan en la cara. Algunas palmeras, por desgracia, este año se nos han muerto por el picudo, que es un escarabajo que la larva se come la corona de la palmera y la palmera se muere. Y como la palmera solo tiene un ápice, un sitio donde crece, si la larva se come eso, la palmera se muere. Fumigamos cada 2, 3, 4 meses, depende, y cada año se nos muere por lo menos una. Es una pena muy grande. Pero bueno, nos toca podar muchas palmeras. Bueno, vamos a plantar árboles que compramos ayer en el vivero. Por desgracia, la rueda del dumper sigue deshinchándose. Así que nos va a tocar quitar la rueda y llevarla al taller, a ver si nos la arreglan. Por tanto, vamos a llenar una carretilla de compost, porque uno de los árboles... Me corté el dedo el otro día. Uno de los árboles que hemos comprado es un membrillo y lo quiero poner en el vergel original, el vergel que tenemos ahora, no el nuevo que estamos plantando, porque ahí se han dado bien los membrillos y bueno, por rellenar algún hueco con un membrillo nuevo, creo que hay 2, ahora habrá 3. Para el vergel nuevo hemos comprado cítricos en maceta, a ver si nos dan las fuerzas para cavar ahí algún agujero. Ya viene Anika con la carretilla. Estamos en el vergel, vamos a decidir dónde poner este membrillo y la verdad es que yo diría que el suelo realmente sí que está mejorando, o sea, desde el primer año ha habido mucha mejora y se nota en los árboles que estaban aquí antes, como por ejemplo los olivos centenarios estos. Vimos unas fotos el otro día del primer año que llegamos y estaban feísimos, con lo cual algo estamos haciendo bien. Sí que es verdad, he estado viendo los frutales, que algunos se nota que tienen algunas enfermedades fúngicas, se veía en primavera y en verano. De hecho, en primavera les puse el tratamiento de cobre cuando estaban en flor muchos y por eso no tuvimos mucha cosecha este año, no se debe poner cobre cuando están en flor. Pero lo que vamos a hacer es, ahora que no están en flor ya, que están en reposo, es un tratamiento de cobre un día de estos, que les va a venir bien. Y realmente aquí en el vergel lo que yo veo que se da mejor son los melocotones, algunos ciruelos se han estado dando muy bien y los perales y los manzanos, hay algunas variedades que sí y otras no tanto, así que bueno, vamos a ir reponiendo eso con otras cosas. Este sitio, aquí, es donde vamos a plantar ahora el membrillo. Aquí había un árbol plantado y se nota realmente que el suelo ha estado trabajado, tanto por las raíces, ha habido actividad que se ha ido mezclando en la materia orgánica que hemos añadido, pero creo que realmente en cuanto a las raíces salen de este agujero lleno de compost que hemos hecho, es cuando empieza a haber problemas. Con lo cual yo diría que es cuestión de ir mejorando todo el suelo de manera generalizada, que es lo que hemos hecho. El año pasado trajimos aquí un montón de compost y hay una capa superficial de compost en todo el vergel, que también con los años que ha crecido hierba, la hemos segado, han pasado los patos, se han comido la hierba, han hecho caca, ha ido mejorando el tema. Siempre se puede mejorar más, pero yo creo que vamos bien encaminados.
plantar el resto de frutales. Vamos cargadas. Tenemos un poco de compost que nos ha sobrado de plantar el membrillo. Un cítrico que vamos a plantar ahora, que es un kumquat. En la universidad que estudié tenían una colección de cítricos, un montón de variedades, y tenían un kumquat que me encantaba comerme todos los kumquats. Y tenían también un pomelo amarillo riquísimo. No sé cómo se llama la variedad, pero voy a intentar ir a la universidad a coger una ramita para ver si lo podemos injertar. ¡Pavo, por Dios! Por ahí, de verdad. Allá va a bajar. Y aquí tenemos otro montón de ramas. Bueno, es que no os lo podéis imaginar, hemos estado podando como locas. ¿Necesitas ayuda? Bueno, vamos a plantar aquí los árboles. ¡Ahí! Para que os hagáis una idea de dónde está, aquí está la piscina. La casa grande está ahí arriba. Y vamos a plantar, creo que el kumquat lo vamos a plantar justo por aquí, por ahí. Y un cítrico plantaremos un poco más abajo para que haya aquí en la entrada de la piscina un poco de verdor todo el año. Y el kumquat creo que, bueno, los dos cítricos creo que estarán muy bonitos. Y esto es el filtro natural, que hay por ahí como una charca, por así decirlo. Lo construimos creo que hará 6 o 7 años. Fue el primero o segundo año que estuvimos aquí. Y la verdad es que no quiero decir que es un fracaso, pero está cerca del fracaso. Está muy cerca. Queríamos, y bueno, aún queremos, intentar no tener que tratar nuestra piscina con cloro, sino tener eso, un biofiltro, un filtro natural con plantas, con grava. Aquí lo podemos conseguir. Lo que pasa es que la charca que está ahí, donde están los perros, no es del todo estanca. Mira el pavo, de verdad, ¿eh? Y claro, pierde agua. Entonces, a ver si este es el año. A ver si este es el año. Y si no, a ver si es el siguiente. Creo que durante varios años hemos dicho a ver si este es el año. Y todavía no lo ha sido. Pero llegará, llegará. ¿Kumquat primero? Yo creo que sí. ¡Ajo puerros! ¡Ajo puerros! Aquí, cuando hicimos este filtro natural, trajimos tierra para rellenar, para nivelar el tema, y esto lo hicimos bien. Justo estaban moviendo tierra ahí abajo donde estaban las antiguas huertas, y es que mirad qué gusto. No sé si se aprecia en la cámara la textura y el color de esta tierra. A mí me encanta ver la tierra de diferentes zonas del mundo, a lo mejor lo apreciáis también, pero vamos, creo que aquí va a estar muy contento este kumquat. Oh my god. Nos ha tocado con premio. Ya lo han visto. ¿Quién lo quiere? todos. El pavo no sabe si quiere la cámara o el gusano. ¡Ay, qué grinita! Caesar. ¿Qué? Parece que hay roca al fondo. Parece que Anika ha tocado piedra. Nos estamos quedando sin energía. Es que os voy a enseñar. Pavo, por favor, para. La Anika está cavando ahí. Esto no es una piedra pequeña, esto es la roca madre. Veréis. Aquí veis que hay un muro de retención, un ribazo
como queráis llamarlo. Con lo cual, nuestra esperanza era que la tierra aquí fuera tan profunda como eso. Que ahí, donde acabamos de plantar ese árbol, lo es. Pero aquí se ve piedra. Aquí, mirad aquí. Bueno, os hacéis una idea. Anika dice que es una gran piedra que podemos sacar. Yo no me fío. Por eso en estas zonas que hay... A ver, la tierra está muy bien, de color. Se nota que durante años se ha estado formando la tierra, formando el suelo. Y es bastante arenosa, es menos arcillosa que la de ahí arriba. Pero bueno, aquí, en vez de poner un peral, lo que podrías poner es una higuera. Porque a las higueras no les importa que haya mucha piedra. Se les da bien crecer en acantilados, entre las piedras, en las grietas de las piedras. Entonces aquí pueden estar bien. Sé que no es lo que quieres, pero no es una mala opción. No. Siempre hay una opción. Pero bueno, nos queda plantar, queremos plantar este peral, que es el otro árbol en bolsa que hemos comprado. Y ya que nos quedan 4 cítricos. Los 4 cítricos que están en maceta los regaremos en casa. Ya los plantaremos otro día. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y feliz Navidad. ¡Felices fiestas!